con qué fuerza le estaban hablando los asirios a Ezequías. Ezequías no le queda de otra que volverse hacia Dios, dice el relato. Toma la carta que le envían los asirios y va al templo, se postra delante de Dios y clama a él diciendo: mira todo lo que dicen contra ti, contra tu siervo y todo este tipo de cosas, todas estas amenazas, etcétera. Derrama su corazón delante de Dios y la preocupación: sálvanos. Y dice: sálvanos no por nosotros, sino por tu nombre, para que sepan que tú solo eres el Eterno, el que salva a Dios sobre toda la tierra. Acontece que envían luego mensajeros al profeta Isaías. Y el profeta Isaías responde con una carta de vuelta diciendo que Dios había escuchado la oración de Ezequías y que le había dicho que no se preocupase, que estos asirios estaban blasfemando contra él. Y por tanto dice que no dispararían ni una flecha, ni entrarían a Jerusalén, sino que serían destruidos. Y aconteció, dice el relato, que esa noche un ángel de Dios, un ángel del Eterno, descendió y dice que comenzó a herir el campamento de los asirios en gran batalla. Y esa noche un ángel de Dios dio muerte a 185,000 de los soldados de los asirios. Y dice el relato que a la mañana siguiente, cuando el resto de las tropas de Sennacherib despertaron, vieron toda la matanza, los cadáveres en la planicie, muerte, sangre, destrucción. Fue una matanza, una carnicería increíble, y ellos no podían dar crédito a qué había ocurrido esa noche. Fue tal el pavor que subió contra Sennacherib que ordenó que levantasen el campamento y regresó a su tierra, regresó a Siria, regresó a la ciudad de Nínive. Pero el profeta había advertido además que este Sennacherib moriría en su tierra. Y aconteció que al cabo de haber regresado a la ciudad, a Nínive, y estando incluso en su palacio, 2 de sus hijos planearon una conspiración y subieron contra él, contra su padre. Y mientras el padre estaba ofreciendo incienso y sacrificio a sus dioses, los hijos se abalanzaron contra él y le dieron muerte. Y escaparon, dice el texto, a la tierra de Arminia. Y luego, uno de los otros hijos de Sennacherib comenzó a reinar en lugar de él como rey del imperio asirio. Y un tal Esarhadón, como le llaman, comenzó a reinar en lugar de Sennacherib. Y esto es uno de los relatos del texto de los reyes que realmente son muy de gran asombro, porque cuando la situación parecía perdida, cuando no había escapatoria, cuando el hombre no pudo por su misma fuerza y poder defenderse siquiera, se vuelve hacia la divinidad, y con hombres de tal calibre, de tal potencia espiritual como los profetas, como el profeta Isaías que estaba allí, tremendo aquello, ¿no? Pues fueron capaces de contactar fuerzas espirituales, la divinidad, el infinito, y cómo este ser espiritual, que tiene que haber sido, por supuesto, uno de estos encargados, los que se llaman ejecutores o destructores, porque son una serie de ángeles o seres espirituales que son enviados en misiones específicas. Ese ángel descendió en una misión específica, en ese momento histórico específico, a favor de este pueblo, el pueblo de Judá,